Como no, la entrevista de hoy día con el diputado Miguel Ángel Calisto, que nos acompaña de la Democracia Cristiana. Vamos a conversar con él hoy día en Última Mirada. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, quisiera pedirle primero una evaluación general de su fallida elección como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, que terminó ocupando el cargo, ya lo sabemos, Vlado Milošević. ¿Cuál es la evaluación que usted hace cuando ya han pasado sus horas y ya está mirando con más calma lo ocurrido? Bueno, la verdad es que para nosotros fue una situación inesperada. Quiero decir que la presentación de mi candidatura a presidente de la Cámara no estaba dentro de la planificación original. El candidato en la mesa era el diputado Pino del Partido de la Gente, por si la gente lo sabe para que... Del PDG, claro, y en ese minuto después se levantó otra opción y finalmente, la verdad, hubo un cierto desorden porque se informó a última hora que se había generado un quiebre al interior del PDG y ahí aparece efectivamente mi nombre, como señala la Democracia Cristiana. Dentro de este nuevo acuerdo yo estaba en un segundo periodo, pero bueno, en política ¿Usted había dicho que no iba a ser candidato? Yo, efectivamente, y para ser muy claro, no era mi interés ser candidato a presidente, pero la situación llevó a que uno tenga que tomar una opción y bueno. Ahora, ustedes decidieron no mantener el pacto. Parte de la Democracia Cristiana decidió no respetar el pacto. ¿Por qué es justificable en política, cuando hay tanta desconfianza, diputado, no mantener la palabra empeñada que implicaba que llegara Carol Cariola a la testera? Más encima les cambiaron el nombre, pusieron a Vlado Milošević y seguir no manteniendo la palabra empeñada. ¿No tiene valor la palabra empeñada en política, diputado? Mire, en política los acuerdos cambian cuando también cambian las circunstancias, cambia el contexto y a mi juicio para que exista el respeto de los acuerdos tiene que existir dos elementos fundamentales. El primero, que exista reciprocidad, hecho que no existió. Nosotros hemos recibido ataques permanentes por parte del gobierno, del Partido Comunista, de muchos actores de la izquierda durante este periodo. Lo que pasó con Mico también, el tema del derecho humano, fue el factor de quiebre con el Partido Comunista. Pero esa no es una querella que lleve adelante el Partido Comunista como partido. Pero sí militantes del Partido Comunista y por supuesto nosotros sabemos cómo funciona. Y lo segundo que le quería decir... ¿Qué ataques le ha hecho el gobierno a la Democracia Cristiana? Y en segundo lugar... Sí, pero cuénteme qué ataques le ha hecho el gobierno a la Democracia Cristiana. Lo que pasa es que esto se expresa por parte del gobierno en cada uno de los territorios. Nosotros no somos parte del gobierno, pero ellos no han considerado el rol que tiene la Democracia Cristiana, igual que el PDG, por ejemplo, como factor importante dentro de la composición de la Cámara de Diputados para poder construir acuerdos. Y la verdad es que la relación es más bien de pirquineo con la relación con la bancada de los diputados. No hay conversaciones formales, institucionales. Eso no es lo mismo que ataques. Usted me dice que ha habido ataques de parte del gobierno. ¿Qué ataques ha habido de parte del gobierno? Han habido situaciones en cada una de las regiones donde nosotros representamos. Hay compromisos que se suscriben y que después no se cumplen. Hay más bien un desprecio, más que un ataque. Corrige su palabra entonces. La corrijo. Más bien un desprecio, una modo de no considerar a la Democracia Cristiana. ¿Y sabe qué? Yo creo que es legítimo. Si finalmente el gobierno decidió una posición, y por eso que nosotros hacemos este quiebre porque han habido dos situaciones que le comentaba y que quiero contarle. En primer lugar, porque hubo un plebiscito donde gran parte de la Democracia Cristiana, diría yo, estuvo institucionalmente por el apruebo, pero la gran mayoría de los militantes, diputados, estuvimos por el rechazo. Nosotros fuimos 4 diputados de la Democracia Cristiana que manifestamos públicamente nuestra opción por el rechazo al texto constitucional. Ese elemento cambia evidentemente la mirada política respecto de cómo construimos pactos y acuerdos para el futuro. Ahora, igual es raro, diputado, déjeme explicárselo. Entonces no es no cumplir la palabra, cambió... Es no cumplir la palabra. No, nosotros terminamos un acuerdo y fue a cara descubierta. Yo vengo conversando con la centro derecha hace por lo menos un mes, en conocimiento de la bancada, mi jefe de bancada, mi partido, y públicamente. Pero ustedes en el fondo estaban cuestionando... Y avisamos. Sí, está bien. No cumplir sería, mire, nosotros en último momento generamos una situación... Eso sería no cumplir al último momento. Lo que hicieron es no cumplir antes, pero es no cumplir. Había un acuerdo, no se cumple. Nosotros avisamos que el acuerdo no seguía porque el plebiscito de la nueva Constitución cambió el eje. Ahora, y nosotros... Eso. ¿Sabe por qué es raro, diputado? ¿Sí? Que la DC no cumpla un acuerdo
cuando la ADC como partido, por más que usted haya estado por el rechazo, cuando la ADC estuvo por el apruebo, que no cumpla porque hay una vocera del apruebo, igual es raro, diputado. Porque el partido estuvo con el apruebo y resulta que después una de las razones para que no apoyarla es que ha cambiado el escenario y que ella era vocera del apruebo, cuando se supone que las dos opciones eran válidas. Son absolutamente válidas. Lo que yo estoy diciendo es que dentro de la democracia cristiana efectivamente hubo una posición de la mesa directiva, que a nuestro juicio fue inconsulta. Nosotros propusimos en su minuto que la directiva haga una consulta a todos los militantes respecto a cuál era nuestra opinión respecto a la Carta Constitucional. Y la verdad es que frente a esa situación muchos de nosotros, senadores y diputados, dijimos, nuestra opción es por el rechazo por tales argumentos. Ahora, cambia el eje, cambia la situación política. No es que nosotros no hayamos cumplido la palabra, nosotros le dijimos a la izquierda con claridad, y esto es así de claro, nosotros no vamos a suscribir este acuerdo y estamos construyendo un nuevo acuerdo. O sea, lo vamos a romper porque lo habían suscrito. Pero lógico, un acuerdo nuevo comienza cuando se termina otro, y eso es legítimo en política. Ahora, ¿ustedes sabían, cuando firmaron ese acuerdo, sabían que venía un plebiscito que podía ganar el apruebo o el rechazo? Nunca pusieron, si es que gana el rechazo, ahí cambian las condiciones y desechamos este acuerdo. No se avisó aquello, digamos. Piense usted que hoy día tampoco se cumplió el acuerdo, porque la candidata era Carol Cariola. Tampoco se ha cumplido el acuerdo con los candidatos a vicepresidente que iban en esta... ¿Usted pretendía que la llevaran a perder? Pero mire, la democracia cristiana tenía una vicepresidenta ahora en esta mesa. No está presente en esa mesa. Por lo tanto... no se va a pedir mucho, que no respalden el acuerdo, pero les mantengan la vicepresidencia. De hecho, se lo quiero preguntar un poquito más adelante, pero antes me gustaría preguntarle algo. ¿Qué le parece a usted que 4 de sus compañeros de partido no hayan votado por usted y hayan decidido mantener la palabra empeñada respecto del primer acuerdo? ¿Cómo lo sintió eso? ¿En lo personal o en lo político? Ambas, la verdad. En lo personal siempre es doloroso. ¿No se lo esperaba? Lo que pasa es que, en lo personal. Lo que pasa es que también hay una cierta justificación a mis colegas de la bancada, a los restantes 4 que no apoyaron la candidatura, porque como yo le decía al inicio, mi nombre fue prácticamente accidental y fueron los últimos 2 o 3 minutos. La verdad es que nadie podría creer una situación como esa, pero así fue. Entonces nos faltó pero tiempo. Cuando se sentaron esos 4 diputados frente al computador, sabían que usted estaba de candidato. Entonces por eso le preguntó en lo personal cómo lo sintió. No, eso siempre es doloroso. Cuando pasan estas cosas en el partido son dolorosas. Hoy día lo conversamos en un almuerzo. Yo siento que fue una conversación muy honesta. ¿Le pidieron disculpas? Tuvimos una conversación muy honesta, muy grata y de recomposición de relaciones, en lo personal. ¿Y le pidieron disculpas o no? Por eso le digo, en lo personal. Pero yo quiero hacer la diferencia en lo político, porque en lo político yo creo que nosotros estamos en una crisis que es evidente. La democracia cristiana y particularmente una directiva que controla el partido hoy día, una directiva que no ha sido electa, que ha sido más bien que toma decisiones arbitrarias, no está representando las ideas de la democracia cristiana. Es una directiva que lo único que quiere es negociar con el gobierno. Lo único que quiere es que la democracia cristiana entre al gobierno del presidente Boric. Y lo que hemos dicho algunos, que nosotros tenemos que actuar con dignidad en política. No es posible que por cargos públicos, cargos en el gobierno, por esa ansiedad por entrar al gobierno, queramos transar nuestros valores que son fundamentales. ¿Usted encuentra que está actuando indignamente la actual directiva? Absolutamente. La democracia cristiana tiene ideas totalmente distintas a las que tiene el presidente Boric. ¿Y sabe qué? El presidente Boric representa ideas que son legítimas, pero yo no las comparto. Entonces, desde ese punto de vista, como demócrata cristiano, y muchos otros demócratas cristianos no comparten las ideas del actual gobierno, y es súper legítimo. Después le pregunto un poquito más de esa idea, porque igual ustedes tuvieron en pacto en un gobierno con el Partido Comunista, con el PS, el PPD, que sí están en el gobierno, pero... Si usted revisa las palabras del presidente Boric cuando asume y le preguntan por la democracia cristiana, nosotros tenemos ideas distintas a la democracia cristiana. Lo dice el propio presidente. Aparte de la democracia cristiana, dice él. Sí, o sea, distintas, o sea... Pero ¿sabe qué? Y está muy bien. ¿Pero se dio cuenta que dijo eso? Aparte de la ADC, porque usted bien sabe, usted me lo dice también, hay 2 almas al interior de la ADC, ¿no? Absolutamente, y siempre han existido. Si el tema es, ¿qué es primero? ¿Vamos a privilegiar entrar a un gobierno con el cual no compartimos sus ideas, o por lo menos una parte? ¿Una parte de la ADC no por cargos, dejando a otra parte de nuestro partido
fuera de la participación de esta opinión colectiva. Por lo tanto, mi acción en este escenario, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, le quiero ser muy clara. Por ahí escuché de parte de un camarada una actitud de caudillo. La verdad es que fue esto conversado con mi jefe de bancada y con diputados como la diputada Joana Pérez, Jorge Zafirio, el diputado Edo, que respaldaron esta nominación ahí a último minuto. Quizás nos equivocamos, quizás sí, por la premura, por la adrenalina del momento. ¿Y no le importó pactar con la derecha? Pero ¿Se acuerda esa frase de Radomiro Tomic cuando dice que cuando se gana con la derecha es la que gana? Yo no sé si eso siempre es cierto o no, pero quiero saber cómo... Pero es una frase que siempre citan mucho. Gracias a Dios, mire, yo... ¿No le importó pactar con la derecha? Yo respeto mucho a mis camaradas que tienen una historia seguramente de dolor, y nosotros tenemos una opinión clara respecto a la dictadura en Chile. Todos los demócratas cristianos somos contrarios a la dictadura, pero muchos creemos que hay que superar positivamente la historia y volver a recuperar nuestros principios social cristianos. Entonces, cuando usted pone nuestros principios, la defensa de la familia, la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, cuestiones que son doctrinarias, no es posible, no coinciden con las ideas del presidente Boric. Y yo respeto las ideas del presidente Boric y de toda su coalición, por algo está ahí. Pero nosotros no somos parte de ese mundo ni esas ideas. Por lo tanto, yo he insistido que la democracia cristiana debe definirse como un partido de oposición, un partido que desde la oposición puede contribuir a generar acuerdos, por supuesto. Me parece interesante lo que acaba de decir, diputado. Usted dice... Lo mío es político, se fija, no es... Pero básicamente lo que usted me está diciendo es que hoy por hoy, en el escenario actual, porque ya no estamos en la época de la dictadura de Pinochet, usted me diciendo que hoy por hoy las ideas de la democracia cristiana tienen más afinidad con Chile Vamos que con el gobierno del presidente Boric, si tuviera que escoger entre esas dos alternativas. Mire, yo creo que hay similitudes y hay cercanías con mundos, por ejemplo, sectores de Renovación Nacional, con amarillos, por ejemplo, con demócratas, que son camaradas nuestros que se fueron justamente con críticas a la izquierdización de la democracia cristiana. Evópolis un poco más liberal, nosotros somos más bien de una cultura social cristiana, pero también podría haber un cierto equilibrio respecto de la moderación, los acuerdos, el Estado de Derecho, la libertad. ¿Piensa usted que el gobierno del presidente Boric defendió la Carta Constitucional que destruía los conceptos prácticamente democráticos? Desde nuestro punto de vista. Hagamos esa salvedad. Y yo lo respeto porque ha sido coherente. Si hay algo que el Frente Amplio, RD y todos los partidos que componen Convergencia, yo los considero coherentes, porque defienden su idea. Yo no las comparto, pero son coherentes. Pero nosotros, de decir que la propuesta se puede decir que era buena, se puede decir que era mala, pero me parece que llegar a decir que destruía la democracia... O sea, generaba, por ejemplo, una fragmentación territorial tremenda con las autonomías territoriales indígenas, si usted puede encontrar destruía bueno, malo. Los sistemas de justicia, en fin, ¿para qué vamos a entrar en ese...? Son opiniones, pero lo que digo yo es que una cosa es encontrar lo bueno, malo, pésimo, el proyecto, otra cosa es decir que destruía la democracia, pero su opinión se lo concedo. O sea, destruía los cimientos democráticos que nosotros como democracia cristiana hemos ayudado a construir en la historia. Entonces, para que sigamos avanzando, diputado. Entonces, raya para la suma, para ir cerrando temas. ¿Usted diría que hoy día los principios de la ADC están mejor representados o tienen más afinidad con parte de Chile Vamos como Renovación Nacional que con el gobierno actual, desde su perspectiva? Desde mi perspectiva, yo creo que hay valores que tiene la democracia cristiana que son valores social cristianos, comunitarios, que pone a la persona en el centro de nuestro accionar, que son muy distantes del marxismo y muy distantes de la extrema derecha. Por lo tanto, yo siento que hay un espacio de construcción con sectores de centro derecha y también con sectores de centro izquierda. O sea, es un sí, se siente más cercano. Hay un espacio para generar un espacio de centro en Chile que sea una alternativa a la izquierda y la derecha. ¿Cómo va a ser presidente de la Cámara de Diputados Vlado Mirosevic? ¿Qué opinión tiene usted? Mire, yo tengo la mejor opinión de Vlado Mirosevic. Hemos trabajado en muchos temas que son de orden regionalista. Él es de Arica, yo soy de Aysén, y somos ambos regionalistas. Por lo tanto, tengo la mejor opinión, creo que va a ser una buena presidencia, un hombre sensato, y le deseo lo mejor. Y va a contar conmigo, así se lo manifesté, con la construcción de acuerdos. Estuvimos en posiciones distintas porque volvemos a las ideas. Vlado representa ideas como, por ejemplo, la eutanasia, el aborto libre, en fin, todas estas cosas que es súper respetable, reitero,
Él piensa y es coherente con lo que dice. Está bien, personalista de la suya. Nosotros no, los socialcristianos creemos en el derecho a la vida, creemos que hay que respetar a la persona humana desde la concepción, en fin, hay una concepción distinta. Para que vayamos, como nos queda poco tiempo, para que vayamos viendo un par de cosas. ¿Cuál es su opinión hoy día del Partido de la Gente? ¿Es, como dijo la ministra Carolina Toá, un partido populista con el cual hay que tener ciertas prevenciones con ellos y con otros que tengan actitudes populistas de pactar, de ponerlos como bisagra, que puede ser complejo para la democracia? ¿Cuál es su opinión del Partido de la Gente? Mire, yo creo que no me parece muchas veces las críticas de la política tradicional cuando emite juicios contra partidos que están en formación. Porque claro, para los políticos, la política antigua, los partidos tradicionales, partidos nuevos siempre lo van a calificar de personalistas, en fin, de caudillismos, de populistas. Pero lo cierto es que todos los partidos parten por situaciones políticas. Y en la historia, así partió la democracia cristiana, quebrando con el Partido Conservador, así partieron el PPD. El PPD partió después de la dictadura con la idea del expresidente Ricardo Lagos de conformar un solo gran partido democrático de centro-izquierda. En fin, así han nacido los partidos y creo que hay que respetar el proceso del PDG. El PDG está en proceso y evidentemente cuando uno parte un proceso nuevo, no siempre todo sale color de rosa. Yo deseo realmente que el PDG pueda definir ciertas posiciones para generar acuerdos que permitan llegar a puerto, como fue el caso de la mesa de la Cámara, que si hubiéramos tenido el PDG completo, seguramente se hubiera logrado el objetivo. Hubo otras que no votaron por usted. ¿Sigue siendo confiable o quedaron medias resentidas las confianzas con el PDG? No, yo creo que es un proceso, es una situación que hay que entenderla como un partido de formación. Ok. ¿Qué pasa el próximo año? Porque la ADC no cumplió completa con el acuerdo. ¿Ustedes esperan realmente que ustedes sigan siendo considerados dentro del pacto administrativo y que lleguen a la presidencia? De hecho, la idea es que usted llegaba a una de las presidencias en algún momento. Sí, yo tenía un acuerdo y era uno de los candidatos dentro del acuerdo con la izquierda. Sí. Pero como le decía yo hoy día a un medio, si fuera todo por cargos, claro, uno escondería sus ideas. Ya, pero ¿qué espera usted? Yo espero que yo creo que hay que revisar el acuerdo, en primer lugar, y creo que hay espacio para construir un gran acuerdo político en la Cámara de Diputados con todos los sectores. Uno nuevo. Okay. Tal cual como existe en el Senado, porque usted recién me decía, bueno, ¿y no le complica pactar con la derecha? Yo le digo, mire, el senador Elizalde, presidente del Senado, tiene votos desde el Partido Comunista, no sé, el Partido Social y la derecha. La UDI. Claro, pero era transversal. Por eso, es transversal. Estaban enfrentados, entonces, no estaban en posturas transversal. distintas. Aquí puede ocurrir exactamente lo mismo. Entonces, ¿y por qué? Porque yo creo que también nosotros tenemos que dar una señal de madurez, de no generar problemas que muestren ingobernabilidad. Nosotros fuimos críticos de la Convención Constitucional por los desórdenes, entonces no podemos repetir las malas experiencias. Yo creo que hay que generar un acuerdo para dar gobernabilidad y también ayudar dentro de lo posible, donde coincidamos en puntos con el gobierno. Quiero cerrar preguntándole, ¿qué es lo más importante de cambiar en los diputados para mejorar, y los senadores, obvio, para mejorar la imagen que tiene la gente de usted? Y se lo pregunto porque hoy día vimos al diputado Linco interrumpiendo, a Bravo Mirosevic, entiendo que a usted no le pareció aquello. Se le acusó de tener hálito alcohólico, vimos lo del diputado de la carrera, no parecen ser cosas que prestigien. Está también el tema de los gastos. De hecho, estaba revisando su propia rendición. Tenía más de 2 millones, por ejemplo, en abril en traslado. No sé si usted lo puede justificar o no. A mucha gente le va a parecer muchísimo aquello, esa cifra en traslado. Hay otros que tienen mucho más. Entonces, ¿qué es lo que falta? Mayor austeridad, terminar con este tipo de actuaciones. Mire, con respecto a la situación particular que usted me plantea, bueno, todos los gastos se cargan en relación a los parlamentarios. Yo soy de Aysén, viajo toda la semana, por lo tanto el Congreso va anotando cada pasaje a Aysén, cada vehículo, uno tiene un vehículo acá, otro en Aysén, para recorrer comunas, en fin, entonces está ahí claramente justificado en la página. Ahora, claro, nos explica que hayan diputados que estén al lado del Congreso y tengan gastos mayores a los de zonas extremas, por ejemplo, que son realidades totalmente distintas a las de Santiago. Yo creo que hay que transparentar esos detalles.
yo soy partidario de que el Congreso transparente cada uno de los detalles de los gastos. Es decir, usted, fulanito tanto, puso tanto en benzina, pero mayor austeridad el día también, tanto. me imagino. Lo que pasa es que usted cuando ve a un Ceremi, cuando ve a un director de un servicio público o a un delegado presidencial, nadie le carga, nadie revisa cuánto gana el chofer, cuánto gasta el combustible, porque el Estado le facilita eso, un poder del Estado, que me parece que es correcto. ¿Ya usted no cree que se necesita mayor austeridad? ¿Sabe lo que yo creo? Otra cosa, se lo dije en alguna oportunidad al secretario de la Cámara. Lo que nosotros debemos tener es que el Estado provea, entregue a los parlamentarios el chofer, el vehículo, la oficina, de tal manera que los parlamentarios no tengamos intromisión en eso y uno simplemente su dieta y no tener que entrar en esos detalles, que el Estado se haga cargo tal cual como ocurre con el Poder Judicial, que nadie le pregunta a los jueces cuánto gastan en oficina, cuánto gastan en teléfono, porque eso los provee el Estado, y lo mismo el gobierno, los ministros, sus secretarios, se bajan y tienen todo garantizado. Entonces yo creo que ahí hay un problema con nosotros como Congreso, no solamente la Cámara, también el Senado. Entonces yo creo que debe revisarse eso de manera integral. Cierro con una cosa para matar, pues se me acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle esto. La reforma previsional, como está planteada, ¿cuenta con su voto y con el voto de la ADC o no? Y lo segundo, si es que usted cree que parte de la cotización adicional tiene que ir a solidaridad. ¿Cuánto? Yo sé que es una discusión, pero ¿cree usted o no, adhiere a esa idea o no? Mire, yo fui el voto dirimente en su minuto para aprobar la reforma previsional del presidente Piñera. Lo sé, por eso lo estoy preguntando. Sí. Y lo hice entendiendo de que Chile tenía que avanzar a una reforma de pensiones para poder mejorar las pensiones en Chile. Lamento que el Congreso anterior al anterior haya rechazado la reforma de la presidenta Bachelet. Yo hoy día, con la propuesta que hace el presidente Boric, por supuesto que estamos disponibles a avanzar en una reforma previsional que mejore las pensiones. ¿Con solidaridad? ¿Un porcentaje con de solidaridad? Yo soy partidario de la solidaridad, no la totalidad, porque lo que genera, si usted dice el 6%, desincentiva el ahorro previsional. Nosotros tenemos que garantizar, construir una buena pensión, aumentar la pensión básica solidaria o la PGU, que se llama la pensión garantizada universal, y por supuesto integrar un concepto de solidaridad, pero donde también el Estado participe. Nosotros creemos que tiene que también haber libertad en la elección de los mecanismos de administración, de los sistemas de administración. Es decir, yo le pregunto, ¿por qué un chileno no podrá optar en tener su plata en una AFP? Si lo quiere, pero también tiene que haber una opción para un chileno que quiera poner su ahorro en una caja de Estado, del Estado. Claro, y así una cooperativa. Nosotros en la democracia cristiana planteamos esas tres alternativas en la reforma pasada y fue aceptada. Lamentablemente el Senado en su minuto, por cuestiones políticas, trabó esa discusión y yo creo que hoy día podríamos haber tenido mejores pensiones para los chilenos. Entonces yo creo que hay que apoyar al presidente en avanzar en la reforma previsional, rescatando lo bueno, poniendo nuestras cuotas de qué es lo que nos parece y qué no, pero no trabarla, hay que empujarla para que esto salga. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en Última Mirada. Muchas gracias a usted por la entrevista.